Hola, queridos conspiradores, conspiradora, escritora, conspiradores, escritores. Hola, conspirador, escritor. Autores. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con ustedes de nuestras obras, de nuestros libros, de lo que hemos publicado a lo largo de nuestra vida, compartirlo de nueva cuenta con ustedes, porque ya lo explicamos en la vez anterior, estamos cerrando un ciclo muy importante de los conspiradores. Son 10 años al aire, 520 programas donde hemos abordado la mayoría, si no es que casi los temas relativos a la historia de México. Y hoy queremos hablar de nuestra obra, de nuestros trabajos, de lo que hemos publicado, no en los últimos 10 años, sino a lo largo de nuestras vidas. Y es que, bueno, en el caso de mi propia carrera, la verdad es que Los Conspiradores sí detonó la tarea de divulgar la historia, porque había tenido yo experiencias varias, digamos, en libros de encargo, investigaciones muy académicas, y sin embargo dar ese paso a la divulgación con rigor histórico es lo que me ha dejado estar aquí con ustedes estos casi 6 años que he estado con ustedes. Así que, bueno. Estos 10 años han sido muy prolíficos, no solo hablamos de historia, hemos escrito novela, divulgación de la historia, libros espectaculares como el que tiene por ahí Isabel, todos los libros de Paco que no los trajo por un problema de pudor, sí. pero bueno, o sea, esta mesa estaría llena de libros. Somos escritores y somos también divulgadores de la historia, y bueno, y a eso dedicamos nuestros esfuerzos. Siempre hubo, junto a lo que hacíamos aquí y preparábamos los programas, la posibilidad de estar escribiendo, ¿no? Compartíamos, oye, pues ahora estoy haciendo esto, aquello, como dices, muchos de historia, otras son novelas. Tú encontraste finalmente el nicho ideal para desarrollar ya tu vocación literaria. Yo me eché 2 canitas al aire con libros sobre automovilismo que jamás en mi vida se me hubiera ocurrido pensar que lo haría. Pero fueron muy exitosos los dos. Sí, no, o sea, la verdad han sido 10 años que junto a toda la proyección que nos ha dado El Refugio de los Conspiradores, la posibilidad de llegar todavía a casa a sentarte y a escribir, híjole, eso, combinar estas dos partes, venir a contar historias y luego sentarte a escribirlas, creo que eso es algo Y aquí presentamos los libros, claro, aquí los presentamos durante 10 años. Según iban apareciendo los libros de cada uno de nosotros, aquí los presentábamos y el público, bueno, pues lo reconocía, ¿no? Venga, pero bueno, comencemos. Salud. Salud. Refugio de los Conspiradores, 10 años. A ver, pues si les parece, honor sea rendido a las damas. Ay, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, Chave, a ver, cuéntanos de tu obra. Pues mi obra, que comparada no es tan prolífica, es profunda en su raíz, si me permiten explicarles. Porque bueno, todo esto de la historia siempre ha estado, les he platicado que llego a México y que me empiezo a enamorar de nuestra historia y decido dedicarme profesionalmente a ella y trabajar algunos años, bastantes, en la gestión cultural, con Rafael Tovar, con gente como Nacho Toscano en Bellas Artes, con María Cristina García Cepeda en el Auditorio, digamos, trabajar en la promoción del patrimonio y al mismo tiempo haber estudiado historia y divulgarla era algo que no me había tocado. Me había tocado hacer libros por encargo y una de los proyectos que más me emocionaron y que más me gustaría compartir con ustedes es este de México 200 años, la patria en construcción. Este fue el libro que no se puede leer en la cama. No, y sin embargo, no, pero si lo ven ya maltratados, porque lo he llevado a cada una de mis charlas, de mis presentaciones, porque me parece que estos libros valen muchísimo la pena, porque tienen unas investigaciones sumamente sustentadas, son de una belleza maravillosa. Es el libro que se sacó por los 200 años del Bicentenario en el 2010. ¿Y por qué lo traigo? Porque tuve el honor de hacer los pies de página, los pies de foto, perdón, no de página, los pies de foto de todo el libro y es uno de los trabajos pues más maravillosos que me ha tocado hacer y lo quería compartir con ustedes. Además de la exposición
en la Galería Nacional, que recupera su vocación de Galería Nacional en un palacio de gobierno en esa época, con esta exposición, y ahí sí me tocó participar con las cédulas de la exposición. ¿Este libro cuándo apareció, Chávez? En 2010. Este libro lo pueden conseguir en las librerías de viejo, de encargo. De verdad se los recomiendo muchísimo porque tiene todo lo que, digamos, centraliza lo académico, pero de una forma muy linda, y es un libro maravilloso que yo creo que todo el mundo... ¿Y es por un solo autor? No, son varios autores. Está Enrique Florescano, hay, bueno, ahorita se me están yendo los autores, pero ve, aquí está Miguel Ángel Fernández, Miguel Soto, Alfredo Ávila, que es un gran historiador también, Rosaura Ríos Zúñiga, Laura Suárez de la Torre, García Diego, Enrique Florescano, Elisa Vargas Lugo, en fin, mucha gente de la academia que también participó en este libro. ¿Y quién lo financió? Este libro fue el gobierno de Felipe Calderón, es el oficial, el que salió para el Bicentenario. Pero eso dio pie a seguir hablando de historia, pero si siguen, más bien les dejo la palabra y les cuento en otro episodio, les doy la palabra, de cómo es que surge hablar de la historia de México sin mayúscula. A ver, Benito, ¿tú? Bueno, mi primera novela que fue con la que yo me di cuenta que sí podía llegar a ser escritor fue México Negro, la historia del... Yo no traje libros, perdón, por un error imperdonable no los traje, pero bueno, fue México Negro, que apareció en 1986. Tú me habías nacido, Chávez. No, ya, como no, por supuesto que sí. Tenía 2 años. 2 años. Entonces, bueno, después publiqué Las cicatrices del... Bueno, México Negro es de dónde salió el dinero para que nos matáramos todos los mexicanos de la Revolución. Después publiqué Las cicatrices del viento. Después publiqué que fue la historia de la United Fruit Company en Centroamérica, lo que hicieron los norteamericanos explotando a esta compañía bananera que nombraba presidentes y los quitaba, y estaba asociada con los Marines. Toda esa actitud terrible que padecimos en América Latina durante los primeros 50 años del siglo XX. Y bueno, también después sequía, cuando se acaba el agua en la Ciudad de México. La respuesta, ¿qué tenía que hacer? Fue otro libro que publiqué, que es la respuesta, ¿por qué somos una sociedad inmóvil? Como si estuviéramos anestesiados, adormilados, ¿no? ¿Por qué no responde la sociedad? ¿Es acaso los traumatismos de la piedra de los sacrificios, o de la pira de la Inquisición, o de las persecuciones? ¿Por qué esta sociedad no protesta? Y cuando protesta, bueno, ya sabemos que colgaban de los postes a miles de mexicanos durante la Revolución, o durante la Rebelión Cristera, o durante la Guerra de Reforma anterior, ¿no? En fin, después, bueno, publiqué México Mutilado, la historia de la guerra de México-Estados Unidos, México ante Dios, por qué el clero en buena parte es responsable de la catástrofe de este país. Después México acribillado, la historia del asesinato del presidente Obregón. Después Los arrebatos carnales, son 3 tomos, la trilogía erótica mexicana. ¿Te acuerdas de los años de la trilogía? Fue hace, más o menos. Sí, hace como 12 años ya. Ya fue en el 10, 11 y 12 por ahí, ¿no? Y después México esclavizado, la historia del Enequén, la historia de la expansión de Yucatán, esos grandes palacios que hay en el Paseo Montejo, de dónde salieron, cómo se financiaron, en fin, todo ello, la llegada de Felipe Carrillo Puerto, su terrible fusilamiento, este gran líder social de México, que es emocionante su vida y cómo fue fusilado. Y después de México esclavizado publiqué El ladrón de esperanzas, ya actual, es una novela política en tiempo presente. Oye, no, pero te falta En media hora la muerte. Ah, sí, perdón. Esa es muy buena. En media hora la muerte, sí. En media hora la muerte es la historia de mi familia. Claro. Mi padre era madrileño, pierde la Guerra Civil Española, viene a México. Mi madre era alemana, nacida en Berlín, pues perseguida también por los nazis. Y llegan a México los dos perseguidos por el fascismo. Y por eso pues toda mi
fortaleza republicana la nutren ellos dos, porque pues, las persecuciones fueron terribles. La mitad de mi familia la matan en las cárceles franquistas, a la otra mitad la matan en los campos de exterminio nazis. Y bueno, ahí está mi historia. Ahí también podrán ver la homosexualidad de Hitler. 16 libros tuve que leer para poder demostrar que era homosexual y en qué condiciones era homosexual, para que vean que no nada más fue la historia de mi familia. Y también la historia de la madre Pascualina, que fue el amante del Papa Pío XII. Y además esa fue una parte pues, muy complicada para poderla demostrar, pero ahí está la madre Pascualina en mi novela En media hora de la muerte. Y después escribí Ladrón de Esperanzas, que salió hace 2 años, que es una novela política en tiempo presente. Después escribí Cuando México perdió la esperanza. El primero fue Ladrón de Esperanzas, luego Cuando México perdió la esperanza, y el último, o el más reciente, no el último, se llama México Roto. Esos son prácticamente, igual me brinqué muchos, Mexicanos en Pantuflas, en fin, otros tantos. Ya son 30 libros escritos y bueno, muchos los escribí durante estos últimos 10 años. Pero bueno. Para bien o para mal, yo no sé hacer otra cosa más que escribir. Escribo desde que soy adolescente, escribí poesía muchos años, escribí crónica periodística, etcétera, etcétera. Y mi primer novela es una novela histórica llamada Polvo, que sale en el 2010, sobre la Guerra Cristera, justamente. ¿A poco en el 2010 es su primera novela? Sí. No manches, yo te hacía como del 57. Sí. Y luego viene Persona Normal, que ya cumple 10. Pero no, perdón, pero no es tu primer libro. No, tengo 5 libros de poesía antes de ello. Sí. ¿Ya dejaste la poesía? No, lo que pasa no es la que puedes dejar, ¿no? La poesía es lenta y es pausada. Y nos la compartes en tus redes sociales siempre. Escribí de la función social de las gitanas, vivos y suicidas, recetas para el desastre. Y luego, después de Polvo, de la novela, escribí Persona Normal, este libro para jóvenes, contando cómo los libros transforman y cambian a las personas. Que por cierto, vamos a regalar un ejemplar, ya verán cómo lo hacemos. Y luego escribí este homenaje a las novelas de la dictadura, que para mí fueron importantísimas, las novelas sobre dictadura. Estoy pensando en Alejo Carpentier, en Ibargüengoitia. Entonces, un homenaje a ellos, se llama Querido Escorpión, es la historia de un astrólogo falso en una isla falsa en medio de un Caribe falso. Pero, bueno, es una gran farsa. Oye, pero yo aquí quiero que nos detengamos un momento, porque tu libro de Persona Normal sale en Rústica, ¿en qué año? En 2010. Y le va bien. Y le va bien. Pero cuando lo pasa Planeta a Bucket, a bolsillo. Ahí es por mi terquedad, ¿eh? ¿Ah, sí? Para que fuera más barato. O sea, que era de bolsillo. Era rústica y luego se volvió de bolsillo. ¿En qué año? En 2010. Porque hay que decirlo, ahí es donde se convirtió en bestseller. ¿Cuántos ejemplares llevas de Persona Normal hasta la fecha? No lo sé. A un aproximado. Bueno, sí es lo un sabes. bestseller, ya es un 500. 500,000, fíjate. Qué barbaridad. Wow. Qué maravilla, man. Sí. Bravísimo. Gracias. Luego escribí esta... ¿Te fijas? No lo conmueve el halago. No. La adulación. ¿Por qué? Pero no sea una medalla porque es unos... de la monarquía española, porque ahí sí. No. No, bueno, se menos. muere, no. No. Ya sé que la rechazaste. Un republicano. ¿Qué dices? Luego escribí... ¿Iban a dar un premio? Se la otorgaron la medalla de algo. No importa. Cuenta, No güey. importa. Soy republicano y Por no eso, acepto. ¿pero qué medalla era? La Orden de Isabel la Católica. Fíjate. ¿Te la iban a dar? Luego escribí... Cuenta. No importa, no se importa. Que no la Sí, aceptó. Habla de ti, eso muy El muy rey bien. de España tuvo a bien otorgarme la Orden Isabel la Católica por méritos concurrentes culturales. No sé qué significa eso, pero nunca la recogí. Pero no la aceptó. No importa. Luego escribí esto que se llama Desde mi muro, que es un experimento Eso interesantísimo. me acuerdo también muy bien. Son mis posts en Facebook convertidos en libro. Pero sabes que ahí creo que también hay que reconocer a nuestro editor en Planeta. O sea, Sí. las ideas que de pronto Sí, por sacaban en supuesto. este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. Luego fue Cómplices, un libro, sobre historias de lectura. Luego vino Corazonadas, que es
el reverso de la moneda de Persona Normal. Es la historia de esta pareja singular de personajes, el tío y el sobrino, pero contada desde el punto de vista del sobrino. A ti solo te dejamos hablar de uno. Yo muy democráticamente dije, tomaremos turno y hablamos uno por uno, pero ya, por favor, ¿no? ¿Ya hay encarrerados? He hecho un montón de colaboraciones, entre ellas Por una rosa, que es una revisitación a La Bella y la Bestia, y en mi caso La Bestia es la bestia, es el tren que corre desde... La bestia, No, wow. El que tren trae corre, migrantes. Que trae migrantes. Y luego escribí estos tres fantasía épica, Mundo sin dioses, el primero Camino a Sognum, el segundo La razón y la ira, el tercero Caos y destino. ¿Y al final todos se mueren? Y al final todos se mueren. Perdón. Fíjate, yo realmente me siento muy contento porque ahora que decidimos tocar este tema, me di cuenta que realmente desde el 12 hasta la fecha, porque estos son mis libros que... ¿Cuántos son en 10 años? 11, o sea, todos de divulgación y 2 de automovilismo, que te digo que no más los... pero más de un libro al año. Sí, en el 12 fue 99 pasiones en la historia, que son 99 historias de amor, o de pasión o de desamor, pero incluye historias de amor a los perros o a los padres y eso, todo a partir de documentos o memorias o correspondencia. Entonces, así lo lancé después de lo que había sido 365 días para la historia de México. Entonces, le fue bastante bien y ahorita está en Bucket, pero con ese arranqué el 12 y luego, junto con mi queridísima amiga Sandra Molina, hice la trilogía de Érase una vez México. Imperdible, Alex, la verdad. La verdad, Sí. nos divertimos mucho escribiéndola porque creo que es como El Señor de los Anillos, pero sobre la historia de México. Es decir, porque lees toda la historia desde que el hombre cruza el estrecho de Bering hasta, en este caso terminamos hasta la captura del Chapo del 2015. Wow. Entonces, todo lo vas viendo como proceso, no como hechos aislados. Te va contando la historia en 3 volúmenes. Entonces, ese fue el siguiente ejercicio. Luego me vino como una cruda de escribir y me eché Héroes al Volante cuando la Fórmula 1 regresaba a México. Que era exactamente los 2 periodos anteriores de la Fórmula 1 en México, 1962 al 70 y 1986 al 92, que aquí es donde salió tu papá a colación. Sí, exacto, sí, porque mi papá organizó las Panamericanas, las 4 Y primeras. estaba metido con el automovilismo en México. Pero siempre te dio por el automovilismo. Te encanta. Me gusta como como Sí, aficionado. es superfan. Sí, súper aficionado. Oye, y entre paréntesis, entonces vale la pena, ¿no? ¿Cómo viste que el Checo perdió en la última vuelta, ¿no? Ahora en la carrera de Arabia, En la de sí, Arabia. pues, fue un gran momento, la pole position que nunca la había tenido en No. los 10 años, que es la pole position, ganar en la calificación, el derecho a ser el primero en partir, salir, en wow. salir. Esa es la pole position. Y es algo increíble. ¿Pero y qué pasó? espectacular. Porque a mí no me quedó claro. Pues en la carrera él entra a cambiar llantas. Pero iba adelante él, ¿no? Él iba adelante, cambia llantas, todo iba perfecto para que siguiera adelante, pero hay un accidente, sale el safety car y eso evita que ya él pueda retomar su lugar y entra en cuarto y ahí se quedó. Pero bueno, fíjate, hablando de estos 2 ejercicios, Héroes al Volante fue del 15 y el año pasado, así ya cerrando casi el año, me propone nuestro editor Gabriel Sandoval escribir con Francisco Javier González sobre Checo Pérez y pues órale. Y entonces me eché esta canita al aire que es Nunca te rindas. Y Aunque luego también Checo ya está grande, ¿no? Bueno, ya es mayor, tiene ¿no? 31 años, sí. ¿Y cuántos tiene Verstappen? Verstappen tiene 24. 24. ¿Se han dado cuenta que entre todos tenemos 100 libros? Bueno, Bueno, fíjate, sí. a mí todavía hay dos más. Uno que para mí es mi libro más entrañable, que es La Revolución de los Espíritus. Este fue en el 18, que es la biografía espiritista de Madero. O sea, la biografía a la luz de los espíritus y de todo lo que él creía. Este me gustó mucho, lo tiene Turner.
Y luego también, así como de rebote, oye, ¿por qué no escribes un libro para acompañar la serie de Hernán Cortés? Gran serie, no se la pierdan, está muy bien hecha. Y no tiene que ver, porque todo el mundo creía que del libro había salido la serie y no. La serie estaba terminada cuando yo hago Las caras ocultas de Hernán Cortés a petición de la productora. Entonces, igual me eché un siglo que yo creo que aquí en Los Conspiradores en 10 años, un tema que aprendí a querer mucho, me empecé a involucrar mucho en la conquista, me encanta. Pero este último, ¿en cuánto tiempo lo hiciste? Tomando en cuenta la investigación y todo. 2 meses y medio. Sí, Fíjate, los haces ¿no? de una- O sea, me clavé así, pero es que una vez que me clavo ya nadie me saca de ahí. Ya nadie me desclava. Exactamente, ya nadie, y todo el mundo me odia. Porque, hey, no vienes, no vas, no sé qué, no. Es que en 2 meses y medio es todo un récord. ¿eh? Los haces muy rápido. Igual el de Checo fue una locura. Bueno, pero era de Fórmula 1, había que hacerlo rápido. Sí, claro, Tenemos un exacto. hashtag que es tu obra favorita es, y cuéntenos qué obras favoritas tienen. Oye, y por nada favor. más, 3 cosas muy divertidas con Julio Patán, mi querido amigo. Sí, hombre, sí. Saludos a Julio. Méxicos bizarros, que son historias totalmente absurdas de lo que ha sucedido en México. Que en aquí distintas hemos épocas. hablado de ellos. Y en plena pandemia nos aventamos Pandemia Bizarra. Entonces, que son puras historias bizarras dentro de la pandemia a nivel mundial y en México. Cuando Oye, contás, no, perdón, es que siempre concluye diciendo, es porque la historia nunca se atrevió a tanto. ¡Qué barbaridad de obra! Isabel, tú todavía no has contado, ya nos quedan 5 minutos, perdón. no, nada más que cuando contaste la historia de la paca ahí, bueno, Ah, fue, es una, que sí, bueno. fue una revolución. Pero perdón, Chávez, perdón. No, bueno, yo también les comentaba de dónde salió todo esto. Yo tenía un curso que se llama La Historia sin mayúscula que daba estas charlas, lo voy a poner después en la pantalla porque se me hace entrañable cómo empiezas a tener un trabajo de divulgación y ya trabajando con ustedes me invita Alejandro a mi primer libro de divulgación que fue Cara o Cruz, Miguel Hidalgo. Es un ejercicio, es una biografía, es un ensayo que me aviento y en contraparte de mi querido Carlos Silva, que le mando saludos. Y entonces él escribe una cosa de Hidalgo y yo escribo otra cosa y el debate lo tiene el lector. Entonces es un gran ejercicio, me pareció una forma de quitarme toda esa formalidad, bueno, valga la redundancia. Fue una manera distinta de escribir la historia, O quitarme... sea, ustedes no coincidían en el Hay fondo. algunas cosas que sí, porque bueno, finalmente los dos somos historiadores y los hechos no se pueden cambiar, pero las interpretaciones son muy interesantes. Y es un libro que le tengo muchísimo cariño a Alejandro Cordino. Y después surge entre estos dos, que lo he hablado mucho últimamente, pero este ejercicio fue muy interesante porque fue fomentar la lectura. Círculo Editorial Azteca de aquí la empresa de ADN 40 también tienen estos ejercicios literarios y es una colección donde prologué Cumbres Borrascosas. Me parece que hablar de historia universal era muy importante porque además era una de mis obras favoritas de cuando yo era joven. Y me lleva a Las hijas de la historia, que finalmente ya ha sido mi ejercicio en solitario. Es mi primer libro yo sola, gracias. ¿Cuántas ediciones llevas? 3 ediciones a 7 meses de Venga, salir. bravo. También muy emocionada, muy contenta porque al público le ha gustado mucho. ¿Cuántos libros? Alrededor de 14,000. Venga, no, bueno. Sí, estoy súper contenta. Gracias de verdad a cada uno de los lectores porque además encontré, Benito, que siempre me acordaba de ti cuando escribía, mi voz para escribir. Y es una de las cosas más difíciles que hay y creo que la encontré. Oye, Chávez, y es una imprudencia preguntarte qué tienes ahorita en el teclado. En el teclado hay 3 vertientes. Y entonces madurarán como vaya madurando también el año, los proyectos, pero sí estoy realmente encantada y la editorial me ha apoyado mucho, entonces bueno, veremos hacia dónde se van estas vertientes, pero siempre contando historia y siempre con el respeto absoluto a las fuentes y a todos esos personajes antes que ¿Y vas a yo. incursionar en la novela? Le tengo muchísimo respeto a los novelistas, la verdad es que creo que todavía no. Algún día lo haré. Ensayos, vas a seguir en ensayos. Seguiré en la divulgación de la historia. Esto que parece un acto de vanidad no lo es solamente para que sepan quiénes somos, que creo que es muy importante. Sí, hombre, ¿no? sí. De dónde venimos, qué hacemos, o sea, por qué es tan importante para nosotros la literatura y, por supuesto, la historia. Pero si los compran nos ayudarían mucho con las regalías. Así que vayan a su librería favorita, a las librerías de prestigio y las de no tanto prestigio,
y ahí estarán. ¿Cuál es tu momento de más productividad? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Fíjate que durante mucho tiempo era en la noche, pero ahora es como de las 6 de la tarde a las 11 de la noche. Es siempre nocturno, Sí. digamos. Pero antes sí era de, digamos, empezar a las 8, 9 y terminar a las 2, 3 de la mañana. ¿Y tú, ya Benito? viejito, ya no. Yo por las mañanas, desde las 7 de la mañana. Yo, sí. ¿Y tú, Chave? Pues en los tiempos que tengo, en mi día a día, la verdad es que sí le muerdo mucho a la madrugada, sí escribo en las noches y en las mañanas organizo un poco cuando mis hijos están en la escuela. Sí, yo en las noches soy un absoluto fracaso. Yo también. ¿Ah, sí? Yo también. No. Yo Me tengo- quedo dormido sobre la compu. Sí, yo también. Yo, Eso a las 2 de la tarde. puedo escribir una cuartilla en la noche y me llevo, no sé, media hora. Pero en la mañana yo creo que la redacto mucho más rápido. Entonces, en la mañana yo soy diurno. Yo también. Yo soy nocturna todavía y lo disfruto enormemente, la verdad es que sí. Porque todavía eres muy joven. Ay, muchas gracias. Ya verás cuando pintes canas. Los invitamos a leer, no solo a nosotros, a leer para descubrir, para emocionarse, para vivir otras vidas, para la posibilidad de la reencarnación instantánea. Leer es un acto de resistencia en los tiempos oscuros en los que vive la humanidad. Qué Exactamente, precioso. sí. Y hablemos de historia y conozcámonos y busquemos en todo este material y en otros de historiadores, de novelistas, de novela histórica, eso de lo que estamos hechos los mexicanos, porque es el antídoto para entendernos y hacia dónde vamos. Pero recuerden siempre que nadie debe controlar nuestro pasado, porque quien controla nuestro pasado controla nuestro futuro. Tenemos que estudiar historia, cada quien por nuestro lado, porque nuestro pasado es muy diverso, es muy complejo, pero sí tenemos que impedir que nadie controle nuestro pasado. Venga, salud. Salud por 10 años de historia. Gracias a ustedes, gracias.